o creo que podrían haber mejoras en términos de la funcionalidad de las acciones de consumidores, pero creo que hay que tener mucho cuidado también, porque las acciones de consumidores pueden convertirse, hay algunos buenos ejemplos en el Perú y hay muchos malos ejemplos en el Perú, muchos muy malos, de asociaciones de consumidores que existen solo para cobrar la multa de la acción, no ayudan en nada a la investigación y aprovechándose de la ley obtienen ciertos beneficios que no deberían obtener y se vuelven otra forma de mercantilismo. Mercantilismo a veces de empresas que utilizan acciones de consumidores para combatir a otras empresas que compiten mejor en el mercado, o a veces de grupos que solamente están buscando algún tipo de clientelismo y obtener algunos recursos que realmente no merecen. Walter, su última intervención. Sí, rápidamente, Jaime. La razón por la que no hay denuncias no es porque el mercado funcione de manera idílica y todo esté perfecto como nos quiere plantear Alfredo. Claro que hay problemas. Lo que pasa es que esto no solo sucede en el Perú, sucede en todas partes del mundo. La demanda de conflicto de consumo es escasa porque generalmente las operaciones, esos millones que habla Alfredo, son operaciones de poca monta. Entonces, en el análisis costo-beneficio, nadie denuncia. No es que existan solo 2000 y pico de denuncias como lo señala la página web de Indecopi y vivimos en un mundo feliz. Por supuesto que eso no es así. Lo que pasa es que prácticamente asume el consumidor ese costo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que Alfredo se olvida que en el Perú los contratos en el mercado no se negocian. Ustedes negocian los contratos de telefonía celular, negocian los contratos de transporte, negocian los contratos de seguro. Parece que Alfredo está refiriéndose a otra realidad económica. Nosotros no negociamos los contratos, no podemos introducir esa soberanía del consumidor que habla Alfredo, no existe en la práctica, porque nosotros no podemos introducir cláusulas. Entonces la lógica actualmente no es la que plantea él, es decir, introduzcamos las cláusulas que nosotros queremos. Es exactamente al revés. El derecho dice hoy lo siguiente: si el consumidor no puede introducir cláusulas, permitamos que el derecho excluya cláusulas. ¿Qué cláusulas? Las abusivas, las desproporcionadas, las irracionales, las que dan excesiva ventaja a el empresario. ¿Por qué? Porque en el mercado, la lógica del mercado no es que el mercado sea malvado, esa es su lógica. La lógica del mercado es que se produce en masa, se negocia en masa, se contrata en masa y potencialmente se daña en masa. Entonces, si eso es así, necesitamos ponerle atajo a esa situación. Los derechos de los consumidores son derechos que justamente tratan de reequilibrar en esos tres extremos: información, calidad y cláusulas abusivas. La diferencia entre Alfredo y yo es un tema de lectura del tema, del problema, nada más que eso. Estoy seguro que él quiere, con la mejor intención, proteger al consumidor. El único problema es que lo quiere abandonar. Ya para terminar. Sí. Digamos, yo no me he referido al número de denuncias. Esperemos que no haya más denuncias de las que hay hoy día, porque ahorita los sistemas están saturados. Indecopi tiene miles de denuncias que no puede atender y que demoran mucho en atenderse porque el sistema no puede responder al número de denuncias. Este código va a aumentar el número de denuncias sin duda porque van a haber muchos más casos. Y yo creo que se ha hecho muy poco en estos proyectos para mejorar la capacidad institucional, que yo creo que es el verdadero problema, la capacidad de atender denuncias. Lo segundo, si los contratos no se negocian, lo que pasa es que ese es el razonamiento de un abogado, ¿no? Yo también soy abogado, pero el abogado dice, los contratos son buenos o malos porque los negocié bien o los negocié mal. Pero en la economía las cosas no funcionan así. En la economía los contratos se van perfilando por las elecciones de los consumidores. Es decir, es cierto, yo puedo ir a un banco y no poder negociar, pero si un contrato no me gusta o si tengo una mala experiencia con el banco, me puedo ir a otro banco. Ese sistema de cambio es el que va cambiando las cláusulas en los contratos, el que va ajustando las cláusulas. Si fuese cierto que el contrato no cambia, ningún contrato tendría ninguna cláusula a favor de los consumidores, y los contratos tienen muchas. Uno va a un establecimiento y encuentra garantías. ¿Por qué encuentra garantías que un año le garantizan que el producto va a funcionar bien? Si finalmente es por adhesión, yo tendría que aceptarlo, porque si no me ofrece la garantía me voy a otro sitio. Entonces, no es cierto que no se negocie en la manera como los abogados negociamos. Se negocia de otra manera, a través del voto con los pies que tienen los consumidores, de caminar a otra tienda y escoger qué cosa elegir. Entonces, eso es lo que hace que el mercado funcione, la competencia. La competencia es mucho más importante que la capacidad de negociación en el caso concreto. Los consumidores negocian moviéndose a otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí es importante tener en cuenta que el mejor protector de su interés es el propio consumidor. Efectivamente, yo creo que hay una diferencia de lecturas. Yo creo que la lectura correcta en el problema es
yo no puedo darle más derechos y beneficios a alguien limitándole su posibilidad de elegir. Y yo creo que lo que hacen estos proyectos es pensar que los consumidores deben ser limitados en su posibilidad de elegir para que no se equivoquen. Todos tenemos derecho a equivocarnos, porque solo equivocándonos podemos acertar. Y solo los consumidores que son a los cuales se les da la posibilidad de elegir en el mercado, de comparar y no limitar los productos estandarizándolos, es la única forma que vamos a tener consumidores realmente libres y con capacidad de lograr su bienestar. Bueno, es muy interesante esta conversación, esta discusión de muy alto nivel. Agradecemos a nuestros invitados Walter Gutiérrez y Alfredo Bular, dos distinguidos juristas que además han denotado conocimientos en otras áreas como la economía. Muchísimas gracias. Ojalá que esta discusión sirva para iluminar el sentido final del Código de Consumo. Vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Mariano Castro, ex secretario ejecutivo del CONAM, para hablar de lo que ellos señalan que son deficiencias en el acuerdo energético que se estaría firmando con Brasil, que tiene que ver con la construcción de estas hidroeléctricas que se harían en la selva. Regresamos.